La corcholata Claudia Sheinbaum, presidenta electa espuria por haber sido elecciones de Estado apoyadas por el narcotráfico, con dinero de procedencia ilícita, por la complicidad del narcopresidente con el cartel de los Zetas y de Sinaloa. Es una indolente, es una inhumana, es una perversa y ruin, pues está defendiendo la reforma al Poder Judicial que mandó el narcopresidente al Congreso para que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, de lo cual ya se hizo una aprobación del dictamen. Falta que los diputados lo aprueben, pero esa reforma va a pasar porque es una ocurrencia, es un capricho y a la vez una venganza del narcopresidente en contra de la Corte. Pues no es cierto que haya corrupción en el Poder Judicial, y en el supuesto que lo hubiere, la corrupción no empieza en el Poder Judicial, empieza en el propio Poder Ejecutivo, depositado en el narcopresidente, porque es el que dedicó la política de abrazos y no balazos a la delincuencia organizada, porque ellos son sus compinches. Lo ayudaron a llegar a la silla presidencial, al igual que a la corcholata. Y digo que la corcholata es una insensible, es una ruin, es una farsante, fantoche, neciamente presumida, porque en lugar de sostener las ocurrencias del narcopresidente que no van a terminar con la corrupción del país, debería de dedicarse a terminar con la delincuencia organizada que ya se enseñoreó, se apropió de todo el territorio nacional y ha hecho crisis en Chiapas por la razón de que el narcopresidente es el alcahuete de la delincuencia y la corcholata es otra cómplice miserable de tantos crímenes en el país. Y la corcholata se empecina en decir que la corrupción se va a terminar con la reforma al Poder Judicial y que no va a impactar en los mercados extranjeros, que porque es algo benéfico al país, y aparece en una declaración como un clon del narcopresidente, así. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. La narcocandidata o presidenta electa espuria es un fracaso anunciado. Es simplemente una títere del narcopresidente que ya empezó a manipularla, porque la señora corcholata no tiene ningún amor por México. El compromiso es con el narcopresidente porque la elevó sin ningún mérito a la presidencia de la República.
Pero lo gravemente que está cometiendo la señora Corcholata es el hecho de que es tapadera de la despolítica del narcopresidente al proteger a los narcotraficantes, como es el caso de Chiapas, en donde miles de familias mexicanas emigran hacia Guatemala porque el narcopresidente no actúa en contra del narcotráfico, precisamente porque recibió dinero del cartel de Sinaloa y de los Zetas. Y la Corcholata se vuelve una cómplice, una delincuente de las atrocidades que está sufriendo el pueblo de Chiapas. Pues en lugar de decirle al narcopresidente que la deje gobernar, va a seguir bajo su sombra siniestra para obedecer todas las ocurrencias del narcopresidente, para dejar un sistema comunista con fachada constitucional y para acreditar que la Corcholata está meando fuera del olla, coloquialmente hablando. Me permito exhibir la noticia de que el narcotráfico acaba de atacar al ejército mexicano con drones, con bombas. Ya van más de 30 soldados muertos y una serie de daños a la población, como se acredita con estas últimas noticias así. Atención, noticia de último momento. El gobierno ha reportado que las tropas del ejército mexicano han sido atacados en Chiapas. Los grupos delictivos están atacando con drones a los soldados del ejército. Estos ataques han dejado al menos a 30 soldados fallecidos y más de 100 heridos. Según el reporte, los delincuentes estarían empleando los drones armados de artefactos explosivos para atacar los campamentos del ejército. Luego de emplear el ataque, proceden a acercarse al lugar con vehículos blindados para apoderarse de la zona. Chiapas se ha convertido en el estado más peligroso de todo el país. El ejército ya no puede contener el poder de los cárteles que resguardan su territorio. A diario millones de personas escapan del peligro constante que se vive día a día en Chiapas. Mientras que al presidente López Obrador no le importa ni un poco el infierno que están viviendo los hermanos chapanecos. Bueno, la Corcholata no pasa de ser una caricatura, un clon del narcopresidente. Pues si al narcopresidente no le importa el bienestar del pueblo de México, en especial del pueblo de Chiapas, a la Corcholata menos, porque es una extranjera judía que no tiene empatía con el pueblo de México, ni tiene la idiosincrasia que caracteriza a los mexicanos. Ella llega a ocupar la silla presidencial de manera ilegítima, y todo ello porque el narcopresidente la encumbró sin ningún mérito. No tiene sensibilidad humana, no tiene calidad moral, pues se duele más de las críticas que le hacen al narcopresidente y al Congreso de Morena a modo por haber hecho el dictamen favorable para la reforma al Poder Judicial, que ocuparse del sufrimiento del pueblo de México y en especial del pueblo de Chiapas. Por ello termino mi opinión en el sentido de que la Corcholata no es más que un fracaso anunciado. Muchas gracias.